Ahí saludar primeramente a los que se conectan a ver el video. Y hoy entonces, de acuerdo al consenso, vamos a continuar viendo la parte de ondas electromagnéticas. Ahí trabajar un poco las ecuaciones de Maxwell dentro de las ondas electromagnéticas y empezar a ver ya la construcción como tal de ondas electromagnéticas. Entonces empiezo compartiendo un poco la pantalla. Ahí entonces voy a quitar el video como para que no para ir conectando la parte de participantes y la parte del chat. Entonces, ok. Básicamente la vez pasada habíamos visto lo del espectro electromagnético y yo les había explicado que para cuestiones de este curso, ok, en otros cursos, digamos en Física General 4, ya empezamos a ver cosas como que la energía de cada fotón era igual a la constante de Planck multiplicado por la frecuencia a las que estaba. Entonces, para poder o para clasificar las diferentes ondas electromagnéticas, yo lo puedo hacer de tres maneras. Lo puedo hacer con la energía individual, lo puedo hacer con la longitud de onda de la partícula o la puedo hacer con la frecuencia. Entonces, esas tres, gracias a esta ecuación que ustedes van a ver en física 4 o a la ecuación de que la velocidad de la luz es igual a la longitud de onda por la frecuencia, entonces yo las puedo clasificar ahí. Igual hay otras cosas que se pueden hacer. Porque vean que lambda, habíamos dicho que lambda era, bueno, que el número de onda era 2pi entre lambda, por lo tanto, lambda va a ser el número de onda, vamos a ver, no, vamos a ver, el número de onda, K, es igual a 2pi entre lambda, ¿cierto? Por lo tanto, si despejamos de acá, logramos obtener que la longitud de onda es igual a 2pi entre el número de onda. ¿Me siguen? Sí, profe. Y tenemos que omega es 2pi por la frecuencia, ¿cierto? Sí, Entonces, si despejamos de aquí, tenemos que la frecuencia es igual a omega entre 2pi, ¿cierto? sí, Por lo tanto, que si hacemos la multiplicación de estos dos para encontrar C, vean que 2pi se me da con 2pi y yo podría también tener entonces acá de una vez o rápidamente que la velocidad de la luz en el vacío
o la velocidad de la luz en cualquier medio va a ser igual a omega entre k. En otras palabras, también yo podría clasificar las diferentes ondas, ya sea con el número de onda o con la frecuencia angular que éstas tengan. Por lo tanto, solo necesito saber una de ellas. Longitud de onda, frecuencia, número de onda, y ya con eso obtengo todas las demás expresiones. ¿Ok? Entonces ahí para que lo tengan un poco en cuenta. Acá vamos a empezar a trabajar un poco las ecuaciones de Maxwell, estas ecuaciones que tenemos acá, estas 4. Y vamos a encontrar algunas características o vamos a ver algunas cosas interesantes. Para ello, vamos a vamos a introducir lo que sería un frente de ondas plano. En donde vamos a decir que la onda electromagnética básicamente, o la podemos observar como que la onda electromagnética va a tener acá un campo magnético dirigido en esta dirección, hacia el eje Z positivo. ¿Ok? Ese campo magnético va a ser un campo magnético variable y tenemos un campo eléctrico dirigido hacia el eje Y positivo. Y vamos a suponer entonces que todo ese plano que tenemos ahí es una onda. Ya es la onda como tal. Y esa onda, digamos, este primer plano que se observa acá, por decirlo así, es la primera parte de la onda que se está moviendo. ¿Ok? Entonces podríamos ver la onda compuesta de un montón de hojas, por decirlo así, que se van moviendo a lo largo del eje X. Ahí vamos a tomar en cuenta valores del campo eléctrico y del campo magnético. Sabemos que estos son variables en el tiempo, pero nada más nos va a interesar, por decirlo así, como ese frente de ondas y la onda en general, que después de un tiempo t, básicamente es como en la figura 32.6, que ya van a ser, que ya va a tener un cierto volumen. ¿Ok? ¿Me siguen con esto? Entonces, el frente de ondas como tal, vamos a decir que la onda por el momento solo llega hasta este pedacito de acá. Más allá de ese pedazo, no hay onda todavía. En un instante de tiempo determinado. Cuando el tiempo avanza, entonces la onda va a seguir avanzando. Entonces va a ser cada vez más grande, ¿verdad? Nuestra fuente de ondas, podríamos decir que está
sobre, digamos, en el plano XY, aquí es donde se están empezando a crear ondas. Más atrás de eso, ni siquiera las vamos a considerar o no vamos a necesitar considerarlas. Pero en sí la onda, digamos, en esta parte se va a ir hacia allá y la parte de atrás, la onda se va a mover hacia allá, hacia el eje X negativo. Pero solamente vamos a considerar la parte positiva para ir viendo las cosas. ¿Está claro esto? Sí. Sí. Entonces, dadas esas consideraciones, decimos lo siguiente: la caja no va a encerrar cargas eléctricas y se puede demostrar que los flujos eléctricos y magnéticos totales a través de la caja son iguales a cero. Ok. Entonces, vamos a devolvernos un poco acá. Y vamos a ir entonces a la ley de Gauss. ¿Qué es lo que nos dice la ley de Gauss? Que la integral cerrada de E punto D de A es igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0. Esa es la ley de Gauss para, para el campo eléctrico. Y la ley de Gauss para el campo magnético es que la integral cerrada del campo magnético, punto diferencial de área, eso es igual a 0. Entonces, vamos acá. Y vamos a considerar un poco de eso. Entonces, acá lo que más conviene hacer para utilizar esa ley de Gauss sería hacer nuestra superficie gaussiana como una caja que sea más grande, o una caja puede ser más grande o más pequeña que ese frente de ondas. Entonces vamos a verlo de esta manera. Ok, si el campo magnético viene por este lado y sale por este otro lado, ¿qué va a pasar con el flujo magnético total? O sea, la integral cerrada de V punto diferencial de área. ¿Qué va a pasar en ese caso? Vean que para la cara de aquí arriba, la cara superior y la cara inferior, el área, en este caso iría hacia arriba, y en la cara inferior va para abajo. Entonces, ¿cuánto me daría el producto punto entre el campo magnético y el diferencial de área? En este caso, el producto punto daría 0. Porque son perpendiculares. Campo magnético y el área. Lo mismo ocurre en estas otras dos caras. Esta de acá, vea que el área iría hacia el eje X positivo y el área para el de atrás iría hacia el eje X negativo. Entonces también me daría la integral de B punto de A para cada una de esas caras me da 0. Para este de acá, para esta cara, ¿cuánto me da esa integral? Compañeros. Ahí sigue siendo perpendicular, ¿no? Sería 0 también. No, vea que el campo magnético va para allá y el área va para allá.
Ah, es que estoy viendo otra cara. Sí, esta cara de acá. Esta cara en el plano ZX. Al lado izquierdo. Entonces ahí me daría, ¿cuánto es integral? En esa integral me daría B por A. ¿Me siguen? Sí. Sí, y en la cara de atrás, este sería el área. Iría hacia allá. Entonces, ¿cuánto me daría esa integral? Igual que la de enfrente, pero negativa. Correcto, entonces sería menos B por A. Entonces, ahí se cumple la ley de Gauss que la integral cerrada de B punto de A es efectivamente 0. ¿Me siguen? Sí. Ok, ahora, ¿qué va a pasar con el campo eléctrico? La integral del campo eléctrico. ¿Cuánto me daría? Vamos a ver, para esta me da 0. Para esta me da 0. Para esta me da 0. Y para la que va hacia atrás también me da 0. Solo la cara superior y la cara inferior van a tener componentes de esa integral. ¿Y cuánto me da la cara superior? La cara de arriba, ¿cuánto me da esa integral de E punto de A? Pura sería. ¿Y la cara inferior? Menos pura. Menos C por A. Entonces, esa integral me da 0. Y eso está acorde con lo que nos dice la ley de Gauss. Nos decía que esta integral era epsilon sub 0 por la carga que estamos encerrando. ¿Cuánta carga está encerrando esta caja? Compañeros. Recuerden que en las ondas electromagnéticas nosotros no estamos llevando ningún tipo de cargas, sino simplemente son campos eléctricos y campos magnéticos. ¿Ok? Entonces, como son solo campos eléctricos y campos magnéticos, la carga total que nosotros estamos encerrando es 0. Por lo tanto, aquí logramos observar que las dos primeras leyes de Gauss se cumplen. ¿Me siguen o no? Sí, profe. Sí. Ok, esa es la primera parte de la clase, va a ser comprobar un poco las leyes de Gauss. Las leyes de Maxwell en esto. Entonces, veamos ahora
con la ley de Faraday. A ver qué nos dice. ¿Qué nos dice la ley de Faraday? La ley de Faraday, aquí la tengo escrita. Bueno. No, la ley de Faraday, aquí me falta un poco, que la integral cerrada de E punto ddl, donde está ddl, corresponde a una espira imaginaria, es igual a menos, voy a escribirla aquí, es igual a menos el cambio en el flujo magnético con respecto al tiempo. Eso es lo que nos dice la ley de Faraday. ¿Se acuerdan? Sí. Si no, devolvámonos un poco. La ley de Faraday nos dice que la integral cerrada de E punto ddl es igual a menos el cambio del flujo con respecto al tiempo. Ok, esta última que está acá. Entonces, volvamos a la filmina y vamos a empezar a anotar cosas. Vean que la espira yo la puedo hacer en cualquier lado. Si yo esa espira imaginaria la hago de esta manera, ¿qué sucede? ¿Cuánto me da la integral cerrada de E punto ddl? Vea que el ddl sería este que tengo acá. Entonces, ¿cómo es el campo eléctrico y el diferencial de longitud para cualquiera de los lados? Compañeros. ¿Cómo serían esos vectores? Andrés. Gustavo. Los vectores como, ¿a qué se refiere? ¿A las líneas rosadas? No, a esta línea que yo acabo de dibujar acá. Ah, ok, está bien. Entonces, ¿cómo sería el ddl y el campo eléctrico? ¿Cómo son esos vectores? Perpendiculares, profe. Perpendiculares. Por lo tanto, el producto punto entre esos dos vectores da 0. ¿Ok? ¿Y cómo sería el flujo magnético? Vea que el flujo magnético sería multiplicar el producto punto entre el área y el campo magnético. ¿Y cuánto me da eso? ¿Cuánto me da el producto punto entre el vector área, que es este que estoy dibujando acá, y el campo magnético? Lo dibujo para arriba, más que todo es por la dirección que le estoy dando, ¿verdad? Y acuérdense que con la ley de la mano derecha, cuando yo sigo la dirección del ddl, entonces el dedo me apunta hacia arriba. Por eso lo hice de esa manera. Si la dirección del ddl va para el otro lado, el área iría hacia abajo. Pero igual, siguiendo este lado, ¿cómo es el campo magnético y el área?
También serían perpendiculares. Entonces, el producto punto da. Cero Cero. también. Y la derivada con respecto al tiempo da. Cero. Por lo tanto, se sigue cumpliendo para esa otra espira, o sea cual sea la espira que yo quiera hacer, se sigue cumpliendo con la ley de Faraday. ¿Ok? ¿Me siguen con eso? Por eso el libro no pierde tiempo en hacer esa espira que yo les expliqué o que yo les puse ahí, sino el libro va directamente a la otra espira. Va a la espira que el mismo libro dibujó. ¿Ok? Entonces, esa es la espira GHFE. Que esa es donde no daría cero. Ok, acuérdense. Vean que esta espira está por afuera del frente de ondas. La espira está por afuera del frente de onda. ¿Ok? La onda básicamente llega hasta este punto. ¿Me siguen? Entonces, vamos a ir calculando esta, la integral cerrada de E punto DDL para cada uno de los casos de la espira. Voy a seguir mi DDL en esta dirección. ¿Para qué la sigo en esa dirección? Para que el área vaya, ¿en qué dirección? ¿Hacia más Z o hacia menos Z? Si lo sigo ahí. Quedaría menos Z. En menos Z. Ah, sí. Bueno, entonces ahí iría en menos Z, correcto. Entonces vamos a ir con la integral de E punto DL. Para esta cara que estoy repintando acá, para esa cara, la HG, o cara no, para esa línea, la línea HG, ¿cómo sería la integral de E punto DL? Vean que eso mide A. Voy a decir que la medida de esta parte de aquí es X. Entonces, si esta espira mide A, ¿cuál sería la integral cerrada de E punto DL? ¿Cómo es el campo eléctrico y el DDL? ¿Qué dirección llevan? Son paralelos, quedaría E por A. Correcto. Vamos con la siguiente, con la G y la F. ¿Cuánto me daría en esta línea GF? Ese producto punto. Adrián. Sí, profe. ¿Cuánto daría el producto punto entre este DDL y el campo eléctrico? Son perpendiculares, entonces daría cero, ¿no? Perfecto. De una vez dígame cuánto da el de EH. El de abajo. Ese sí daría EH, ¿no? Porque van... No, No, vea que también son perpendiculares. Da cero.
Da 0 también. Ah, sí. Ok. Y este de acá, el que falta, A, pero suave, negativo. suave, ¿hasta dónde llega la onda? La onda ya llegó a este extremo. En el momento en que tomamos la fotografía. Alexander. No. Y si no ha llegado a donde tomamos la fotografía, entonces ¿cuánto vale el campo eléctrico? Si no ha llegado ahí, ¿cuánto vale el campo eléctrico? En esa parte no habría un campo eléctrico que le esté afectando, entonces quedaría 0. Correcto. Yo voy a decir que esto mide X y esto mide L. Entonces, en ese caso sería 0. Por lo tanto, la integral cerrada, en ese caso va a ser el campo eléctrico por A. Eso es lo que mide. ¿Me siguen? ¿O no? Compañeros. Yo sí, profe. Sí, el resto. Yo también, profe. Sí, Ok. profe. Ok, perfecto. Entonces, ahora vamos a hacer el lado izquierdo de esa ecuación. Vamos a hacer menos el cambio del flujo con respecto al tiempo. A mí me gusta sacar esta parte de una manera diferente. ¿Verdad? Entonces, acá el cambio del flujo con respecto al tiempo lo vamos a calcular de la siguiente manera. Primero, ¿cuál sería el área efectiva para poder calcular el flujo? ¿Cuál es el valor del área efectiva ahí? Vea que el área donde yo tengo flujo va a ser esta de acá. ¿Me sigue? Sí, profe. Porque en esta parte del área, esta parte de aquí afuera que estoy sacando ahorita, aquí todavía no tengo campo magnético. ¿Ok? Entonces, si ahí todavía no tengo campo magnético, ¿cuál sería entonces el área donde sí hay campo magnético? Sería X, ¿verdad? Que X yo digo que mide hasta aquí. Y yo voy a decir más bien que L va a ser lo que mide toda la longitud de esta espira. Pero como no es toda la longitud en donde tengo campo magnético, el área que me interesa para el flujo va a ser, ok, si lo vemos aquí en este otro dibujo, eso es lo que yo estoy llamándole X. Y a eso de aquí hasta aquí, yo le estoy llamando L, que es un valor constante. ¿Ok? Entonces, el área sería X por A.
¿Me siguen o no me siguen? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Ok, entonces, ya que me dijeron que me siguen y Pablo no ha contestado mucho, ¿cuál sería el flujo magnético? Sería el campo por el área que sería X por A. Ok. Nada más que ahí tiene un pequeño error. ¿Hacia dónde va el área que nosotros escogimos? Hacia atrás, Y el campo magnético, hacia adelante. entonces ese producto punto da. Negativo. Perfecto. Ok. Y si yo Profe, derivo, ¿por qué es que hace eso? ¿Por qué es que dio negativo? No entendí eso. porque vean que yo estoy siguiendo este DDL en sentido horario. Sí. Sí, Entonces, siga usted con su mano derecha la dirección de ese, o haga el círculo de ese DDL que estamos siguiendo. ¿Hacia dónde le indica su dedo gordo? hacia adentro. Ok, entonces esa va a ser la dirección, que por cierto, ahí les he estado bajando un poquillo de puntos porque es importante que ustedes expliquen esas cosas ya que hubieran explicado esas cosas en la actividad de seguimiento 2. Entonces es dentro de las observaciones que les estoy poniendo. Entonces, ya, porque esto, vean que es sumamente importante. Y ahora, ese es el área, la dirección del área. ¿Y la dirección del campo magnético hacia dónde va? Hacia Z positivo. El área va hacia Z negativo. Entonces el producto punto, como tienen un ángulo de 180 grados entre sí, producto punto me da negativo. Ah, ok, sí, ya vi. Y ahora sí. Sí, es que creo que lo había hecho al revés. Porque no sé, o sea, cuando lo había colocado hacia el frente. Fue que lo hice al revés. Ok, vean ustedes que aquí el libro siguió una dirección diferente a la que yo seguí. Aquí el libro lo lleva en sentido antihorario. Por eso es por lo que al libro le está dando que la integral cerrada de E punto DDL es menos E por A. Y a nosotros nos está dando que es E por A. Y el flujo al libro le estaba dando B por A por X. Y a nosotros nos está dando menos B por A por X. Es igual, no importa cuál de las dos se sigan. ¿Me siguen? Y ahora sí todos. Sí. Ok, y si ustedes derivan esto con respecto al tiempo, ¿qué les queda? ¿Cómo es el campo magnético? ¿Constante o variable? Constante. Como estamos tomando una onda plana, entonces el campo magnético es constante. El área, el A, el ancho, También es constante. y el X, Y también, ¿no? Ah, no, no, esa es la que varía. correcto, la onda se va moviendo hacia el eje X. ¿Ok? Entonces va a ser la derivada de X con respecto al tiempo.
Entonces va a ser menos B por A. ¿Y cuál es la derivada de X con respecto al tiempo? ¿Qué vieron ustedes en física 1? ¿Qué es eso? Esa es la velocidad, ¿no? Ok, ¿y a qué velocidad se mueve la onda electromagnética? A la velocidad de la luz. Entonces, por eso vamos a decir que eso es igual a C. Entonces, ya metiendo todo esto en una misma ecuación, nos queda que E por A es igual a menos el cambio del flujo con respecto al tiempo. Entonces, el cambio del flujo con respecto al tiempo nos estaba dando que es menos, ¿verdad? B por A por C. Este menos y este menos se me vuelve un más. ¿Cierto? El A está en ambos lados. Lo puedo eliminar. Y llegamos entonces a esta expresión. ¿Qué nos dice entonces? Que el campo eléctrico siempre va a ser el campo magnético multiplicado por la velocidad a la cual va la onda. Entonces, en el vacío, el campo eléctrico es igual a el campo magnético multiplicado por la velocidad de la luz. ¿Está claro? ¿O no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, utilizando las ecuaciones de Maxwell, encontramos esa expresión que es poderosísima o es sumamente importante para ver cómo se relaciona el campo eléctrico y el campo magnético. Y la última ecuación que nos falta es la ley de Ampère. Entonces, para esta ley de Ampère, hay cargas moviéndose a lo largo de la onda. ¿O no? Compañeros. Hay cargas moviéndose a lo largo de la onda. Sí. Sí. Mi profe, yo tengo aquí que usted dijo ahorita que no, que solo llevan como decir los campos, pero no se consideran cargas. Correcto. Aquí yo tengo una carga moviéndose que es la que me genera la onda. Pero la onda como tal no tiene cargas. No está transportando cargas en sí misma.
Ok, entonces, ¿me entendieron esto? Sí, profe. Entonces, si no hay cargas, ¿qué pasa con la corriente? Es cero. Perfecto. Entonces, la ley de Ampere que nos interesa, por eso fue por lo que les dije, que el concepto de corriente de desplazamiento es sumamente importante. La corriente de desplazamiento no es que hayan cargas moviéndose, sino lo que tiene es un flujo eléctrico variable. Entonces, la integral cerrada de B punto de dl es igual a epsilon sub 0 por mu sub 0 por el cambio del flujo eléctrico con respecto al tiempo. Y ese de dl, acuérdense que también es una espira imaginaria que nosotros estamos sacando. Entonces, si es una espira imaginaria, hagámoslo aquí mismo, en este mismo. ¿Qué pasa con esta espira? Ya no sería E punto, la integral de, aquí sería la integral de B punto de dl, y aquí esto no me interesa, y sería el flujo, el cambio del flujo eléctrico con respecto al tiempo. Esas son las dos cosas que tendríamos que encontrar. Esto no y esto no. ¿Ok? Eso es lo que vamos a calcular ahora. ¿Les parece? Sí. Entonces vamos aquí con el que nos están, con esta espira que nos están dando. ¿Cuánto me da? Usamos la misma integral que tienen ahí, o esta misma dirección. Por lo tanto, el área va en esta dirección. ¿Cuánto me da B punto de dl? Para ver si se cumple la ley de Ampere. La ley de... no sé, la ley de... Sí, la ley de Ampere. ¿Cuánto me da E punto de dl? B punto de dl, perdón. Para esta, la GH, ¿cómo es el DDL y cómo son B, y cómo es B? Son perpendiculares. Por lo tanto, el producto punto me da 0. para el HE, También, para el EF, bueno, igual está afuera. ajá, y para el FG, También 0. entonces me da 0 a la izquierda y cuánto me da el flujo eléctrico. Sería E punto A. ¿Cuánto me da el producto punto entre el área y el campo eléctrico? 0 también. Entonces me quedaría que 0 es igual a 0. O sea, si se cumple la ley de Ampere. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí.
Entonces, en realidad, esa espira no tiene sentido utilizarla. Vamos a utilizar la otra espira. Vamos a seguir esta dirección. Si seguimos esta dirección, vea que ¿cuál sería la dirección del área? Y positivo. Perfecto. Creo que están entendiendo bien esa parte. Entonces, ¿cuánto me da la integral de b punto de dl? Eso mide a. Y esto de aquí mide x, que es la parte que me interesa. Entonces, ¿cuánto me da b punto de dl? B, profe, o E. Si es B. B. También daría 0. No. Ah, no, mentira. Sería B por A. O Correcto. Eso me da la integral cerrada de b punto de dl. Y eso me dice que es igual a mu sub 0 por epsilon sub 0, ¿verdad? Por el cambio del flujo con respecto al tiempo. Cambio del flujo con respecto al tiempo. ¿Y cuánto me da el flujo? Voy a borrar esto. ¿Ve? Ya. Vea que el área va para arriba. Entonces, ¿cuánto me da el flujo magnético? sería como E por A por dx. E por A por X. Correcto. No. Sí, sí. Sí, E por A por X. Sería E por el área. Y el área de este pedacito es X por A. Ahora sí, cuando yo hago esta integral, ¿qué nos queda? Entonces, el A, como el A es constante, va a salir y sale de ahí. Entonces nos queda que V es igual a mu sub 0 por epsilon sub 0 por, ¿cuánto me da la derivada? Bueno, por el campo eléctrico. ¿Y cuánto me da la derivada de X con respecto al tiempo? Sería Z también, la velocidad. Correcto. ¿Sí estamos bien o no? Compañeros. Sí, profe. Sí. Entonces, ¿qué habíamos llegado anteriormente? Anteriormente habíamos dicho que el campo eléctrico es igual a C por B. Entonces vamos a cambiar
el valor del campo eléctrico y vamos a poner, esto es B multiplicado por C. ¿Me siguen o no? Entonces esta B se me cancela con esta B. ¿Sí o no? Compañeros, compañeras. Entonces queda que la velocidad de la luz es igual a la raíz de mu sub 0 por epsilon sub 0. No, 1 entre, que aquí me queda un 1 Ah, ok. y eso pasa a dividir. El inverso de lo que usted dijo. Eso sí es cierto. ¿Están claros o no? Sí, profe. Sí. Ahora, ¿qué pasaba si estábamos en un medio en un medio diferente al vacío? Si no estamos en el vacío, entonces se acuerdan ustedes que cambiábamos el mu sub 0 por mu. Y el epsilon sub 0 por epsilon. Donde teníamos estas expresiones, que epsilon es igual a la constante, a una k por epsilon sub 0. Esta es la permitividad eléctrica en el material. ¿O no se acuerdan de eso? Yo sí, profe. Y mu era K, que es la permeabilidad magnética del material. Entonces es la constante magnética por mu sub 0. ¿Sí o no? Entonces, teniendo eso en cuenta, logramos encontrar la velocidad a la cual se mueve una onda electromagnética en un medio diferente al vacío. ¿Me siguen o los estoy perdiendo? Sí, le sigo. ¿Se me sigue? Ok, entonces, si cambiamos estas dos expresiones acá, vean que V es igual, ahí ocupo que, aquí es que no tengo mucho espacio para escribir. Entonces, quiero que hagan esto ahí en algún cuaderno.
o en algún lado. A ver. Entonces, comprueben eso. Si yo estoy en un medio diferente al vacío, entonces la velocidad es igual a la velocidad de la luz en el vacío entre la raíz de la constante magnética por la constante eléctrica. Profe, en ese caso la velocidad quedaría muy similar, ¿no? ¿Qué? Como muy similar. La de la luz y la de las ondas electromagnéticas. No, quedan bastante diferentes. Va a depender de cuánto valga KM o cuánto vale K. Yeah. Acuérdense ustedes que dependiendo del material, pueda ser que la constante magnética tenga un valor de 1000 y la constante eléctrica, no sé, pongámosle otro valor de 1000. Entonces, la onda electromagnética se va a mover dentro del otro material a la velocidad de la luz dividido entre 1000. Entonces esa velocidad es 1000 veces más pequeña que la velocidad de la luz. Ah, no, yo me refería en el vacío. En el vacío la velocidad es la velocidad de la luz. Sí, Ya, ya. porque km y k son 1. Sí. Sí, no, era en el vacío. Sí, sí. En ese caso sí. Pero dependiendo entonces del material, de las constantes magnéticas y las constantes eléctricas que tiene el material, entonces la velocidad siempre va a ser más pequeña que la velocidad de la luz en el vacío. Porque acuérdense que K y K sub M siempre son mayores que 1. Vean el montón de implicaciones que esto tiene. Compañeros, compañera. ¿Cómo van viendo esto? Muy bien, profe. Bien. Sí. Ok, ¿y el resto? Todo bien por aquí, profe. Todo bien. Bien, también. Ok. Esto de acá, esto me sirve, me va a servir más adelante. Porque hay una cosa que se llama el índice de refracción de la luz, que es el que me dice, no sé si ustedes han hecho el experimento de poner una pajilla dentro de un vaso con agua, que se ve quebrada. O cuando ustedes ponen algunas palabras en la parte de atrás de un vidrio, bueno, de un vaso lleno de agua,
ustedes ven las letras al revés o ven patrones diferentes o cosas por el estilo. Todo lo de óptica. ¿Han visto esas cosas? Sí, Sí. que atrás de Ok. los vasos se deforma o se da vuelta lo que haya cuando el vaso está lleno Sí, con agua. sí. Digamos, la forma en que funcionan los telescopios, los microscopios, los anteojos, todas las cosas tienen estas implicaciones. Y ahí hay que cuando pasamos de un medio al otro, digamos, a cada medio se le va a asociar un n, que eso se va a ver más adelante cuando utilicemos la parte de óptica. Ese n es conocido como el índice de refracción de la luz. Y ese índice está dado como la velocidad de la luz en el vacío entre la velocidad. Que tenga la luz en ese medio. En otras palabras, toda óptica depende de esta relación. O sea, los índices que tenemos. Igual, digamos, esta velocidad también se asocia a las diferentes longitudes de onda. La velocidad no es la misma para las mismas longitudes de onda de la luz de las ondas electromagnéticas. Por eso es que cuando tenemos un haz de luz blanca y pasa por una gota de agua, esa va a empezar a separarse en diferentes, o por un prisma, gracias a que el índice de refracción es diferente. Entonces, la luz blanca que se compone de todas las ondas electromagnéticas se va a separar en todo el espectro. Entonces, por eso es por lo que vemos los arcoíris. ¿Está claro o no? Sí, profe. Sí. Ok. Por eso, digamos, por esa razón es por lo que, no sé, ya algunos ingenieros y los físicos ya no vemos la magia de tantas cosas, sino que empezamos a ver todos los fenómenos que están ocurriendo ahí. Así que cuando uno ve un arco iris, ya uno no ve lo hermoso que es el arco iris como tal, sino empieza a ver digamos, toda la física que hay detrás. Eso es lo malo de este tipo de carreras. Que le quita la magia al mundo. ¿Ok? Bueno, entonces, básicamente habíamos llegado a esta expresión y ya logramos ver eso. Entonces, aquí aquí en esta filmina recopilé un poco toda esta información que estamos diciendo. Siempre una onda electromagnética va a ser transversal. ¿Ok? Esa es la clasificación de las ondas electromagnéticas. Y el campo eléctrico y el campo magnético siempre van a ser perpendiculares entre sí. La dirección en la cual se va a mover esa onda
va a ser en una dirección que sea perpendicular tanto al campo eléctrico como al campo magnético. Efectivamente, siempre va a ser en la dirección de E cruz B, no al revés, ¿verdad? Después, el campo eléctrico y el campo magnético siempre van a estar relacionados entre sí. Por la expresión E igual a la constante de la velocidad de la luz multiplicada por el campo magnético. O si está en un medio, E es igual a V por B. La velocidad de la onda por el campo magnético. La onda va a viajar en el vacío con una rapidez definida e invariable. O sea, nunca va a cambiar esa velocidad. Siempre va a ser la misma en el vacío. A diferencia de las ondas mecánicas, que se necesita de partículas oscilantes de un medio, como el agua o el aire, ¿verdad? O la tierra en el caso de un terremoto, para transmitirse, las ondas electromagnéticas no necesitan un medio. En realidad, lo que mantiene esa onda electromagnética es campos eléctricos y campos magnéticos que varían en el tiempo entre sí. ¿Me siguen con esto? Sí, profe. Sí. Y otra cosa es que las ondas electromagnéticas siempre van a estar en fase. ¿Qué significa que están en fase? Que cuando el campo magnético es máximo, el campo eléctrico también va a ser máximo. Entonces, eso siempre se debe mantener. Acá tenemos entonces cómo se representan las ondas electromagnéticas. Entonces, acá vamos a ver que el campo magnético es máximo en el punto donde el campo magnético es máximo cuando el campo eléctrico es máximo. Y viceversa. Aquí en este punto, tanto el campo eléctrico como el campo magnético son cero. ¿Ok? Esta onda electromagnética, vea que el campo magnético tiene valores solamente en el eje Z, mientras que el campo eléctrico tiene valores solamente en el eje Y. Por lo tanto, ¿hacia dónde se mueve la onda? Cuando hacemos el producto cruz, vemos que sería Y o J cruz K me da en Y. Entonces, esa es la dirección en la cual se mueve la onda electromagnética. ¿Me siguen con esto? Sí, profe. Ok. Entonces, por lo general, vamos a considerar que las ondas, o se pueden considerar las ondas electromagnéticas como ondas planas a través de una superficie. Si aquí yo tengo mi fuente de luz o mi fuente de fotones o mi fuente de ondas electromagnéticas, ¿verdad? Fotón se le llama a cada una de estas partículas o de estas pequeñas ondas que se están moviendo. Entonces, vamos a decir que una onda es isotrópica. Apunten esa palabra por ahí. ¿Han escuchado esa palabra, isotrópica? No, No, no. ninguno. ¿O alguno de ustedes sí la ha escuchado?
Yo no, profe. Tampoco. Mariana, Le mentiría, profe, si le digo que sí. Pablo, No, profe. no, ninguno. Ok, ¿a qué le suena isotrópico? Ok, isotrópico proviene de la palabra iso, que significa igual, y trópico, lugar. Entonces, isotrópico es que, o dirección, no recuerdo bien cómo era. Entonces, isotrópico lo que significa es que lanza igual cantidad de ondas, o sea, la cantidad de partículas que lanza hacia un lado, las lanza hacia el otro. O sea, eso empieza a lanzar ondas en todas direcciones. ¿Ok? Alrededor de una forma, en este caso sería una forma, aquí les voy a explicar, me voy a adelantar un poquito con la materia y les voy a explicar cosas en ese sentido. Entonces, en todas direcciones, y se desconectó Mariana. Ok, Mariana, ya está de nuevo. Ok, entonces lo que indica es que las ondas son enviadas hacia todas direcciones exactamente de la misma manera. ¿Ok? Eso significa una fuente de ondas isotrópicas. Por eso es por lo que cuando ustedes ven un bombillo, ustedes ven hacia arriba, hacia abajo, derecha o izquierda, y en el mismo lugar se ve la misma cantidad de luz. ¿Me siguen? Compañeros. Sí, profe. Sí, Profe, y cuando dice eso de que va en misma dirección, y me imagino que tiene que ser entonces radial, para que para todo lado se haga igual. correcto. Siempre va de una forma radial. Ok, ahora, ¿qué pasa si ustedes ven un bombillo, digamos, a 10 centímetros del bombillo, o se alejan 100 metros y ven el mismo bombillo? ¿Qué pasa? La luz se va viendo menos, digamos, a los 10 centímetros me estoy quedando ciega y ya a los 100 metros de casi no se ve el bombillo. ¿Por qué ocurre eso? Si dijimos que lanza igual cantidad de ondas en todas direcciones. Ok, eso es lo que llamamos la intensidad de la luz. Eso es que si nosotros nos acercamos y tenemos un área específica, aquí bastante cerca, entonces la intensidad me va a decir cuántos haces están pasando por ahí por unidad de tiempo. ¿Sí o no? ¿Cuántos haces hay por unidad de área?
perdón, no por unidad de tiempo, sino por unidad de área. Pero eso no tiene nada que ver con que yo diga, por ejemplo, o sea, no sé si sería erróneo entonces decir que con la distancia en la que se está propagando la onda va perdiendo energía, y por eso yo lo veo menos intenso. No, no pierde energía, porque la energía de este fotón siempre va a ser la misma, hasta el infinito. El asunto es que cuántas luces está viendo usted aquí, digamos, en esta área. Suponiendo que cada recta es una luz, para hacerlo así, algo contable. Ahí acordémonos que estamos hablando de millones. Aquí, ¿cuántas rectas están pasando por esta área? A través de esta área. De ahí yo veo 4 líneas. 4. Y si hago la misma área acá, ¿cuántas líneas están pasando? Una prácticamente, bueno, 2. ¿Ok? Entonces, por eso es por lo que usted se encandila si lo ve a 10 centímetros y no se encandila si lo ve a 100 metros. La cantidad de ondas que usted está viendo o la intensidad va a depender también del área. ¿Me siguen con esto? Sí, profe. Sí, entonces, por lo general, uno hace áreas cuadradas, entonces, con respecto al radio, ahí hay una relación. No, no se las voy a explicar mucho. ¿Qué depende de los radios al cuadrado? Entonces, no, no, esto es al revés. Aquí la estoy haciendo de memoria. Me parece que es al revés. Entonces, entre más largo usted esté, mayor intensidad va a haber. Entre más largo usted esté, mayor va a depender del cuadrado de las distancias. Entonces, si usted se aleja el doble, ¿qué va a pasar con la intensidad de esa onda? Va a disminuir el doble. No, 4 veces. Ah, no. 4 veces, sí, porque está al cuadrado. Correcto. Si usted se va al triple, usted va a ver la 9ª parte de fotones. Cuando lleven física 3 o los que llevaron física 3, ahí van a ver esa misma expresión con otro tipo de ondas. Por ejemplo, las ondas de sonido. Usted en una clase, si usted se ubica atrás de la clase, usted lo que va a ver es la tercera parte.
Usted no va a ver la misma cantidad de luz que vio. Va a escuchar que el timbre, ya si usted se ubica 3 veces más alejado, usted escucha la 9ª parte de lo que escuchan los de adelante en cuanto a intensidad del sonido. ¿Sí o no? Compañeros, compañera. Entonces, esto tiene una gran aplicación y un mercado enorme a la hora de trabajar cosas. Por ejemplo, digamos, acá en Costa Rica, no hay mucha gente que se relacione con esto. O sea, especialistas fuertes en estas cosas no hay. Entonces, por eso es por lo que, digamos, si alguien va a generar o alguien va a construir un estadio, por lo general, lo mejor, ya ustedes han visto que el Estadio Nacional, por ejemplo, tiene está medio bien construido, porque tiene unas partes en la parte de atrás que son un poco redondas, ¿verdad? Aquí tiene unas partes que se conoce como una concha acústica. En el caso del sonido, lo que usted hace es que aquí empiezan a rebotar ondas. Entonces, de esa manera, una persona que está situada acá, gracias a todas las ondas que son rebotadas, va a poder observar lo mismo que acá, o la intensidad del sonido va a ser similar al sonido de acá. Entonces, por eso en los estadios, o digamos, si se quiere hacer una obra de arte en la cual la luz forma parte del arte y es sumamente importante, se debería poder generar este tipo de espacios para que todas las personas logren observar lo mismo o para que todas las personas escuchen con la misma intensidad. Eso, en el caso del sonido, se llaman conchas acústicas y es algo sumamente importante para todas esas cuestiones. Todos los, digamos, las aulas dentro de una universidad, todas deberían de tener conchas acústicas para que la persona que está exponiendo las cosas no tenga que esforzar la voz para que los de atrás le escuchen bien, ni tampoco los de adelante escuchen demasiado bulla. Por eso los parlantes se tienen que colocar de cierta manera. ¿Ok? Los espacios de cine. El cine es sumamente importante. ¿Me siguen o no? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, digamos, imagínense un ingeniero en construcción o un ingeniero eléctrico o en electrónica que esté desarrollando todo esto, tenga conocimientos de estas cosas, esa persona podría cobrar lo que le dé la gana, porque en el mundo hay muy pocos especialistas en este tipo de cosas. El conocimiento de esto es sumamente importante y es un área o es un plus
de trabajo sumamente interesante y sumamente importante. Ok, ¿cómo vamos con esto? Compañeros, compañera. Ok, Vamos bien, profe. vamos bien. ¿Les parece interesante esto de ondas o Sí, es un bastante. tema más? Ok, entonces, acá habíamos dicho que las ondas, ya para ir cerrando, habíamos dicho que las ondas electromagnéticas tenían una función senoidal. En este caso usamos el coseno. ¿Por qué usamos coseno? Simplemente porque lo estamos tomando en el punto máximo y empieza a disminuir. Por eso es por lo que estamos usando la expresión coseno para poder explicar la parte de las ondas electromagnéticas. Entonces, habíamos dicho con la clase anterior que una onda que viaja en el tiempo y el espacio tendríamos una amplitud donde en el caso del campo eléctrico la amplitud sería el valor máximo que puede tener ese campo eléctrico por el coseno de kx menos omega t. El campo magnético, como tiene que tener el mismo valor, digamos, los máximos en las mismas posiciones, entonces esta parte del coseno debe ser igual en ambos. Tanto para el campo eléctrico como para el campo magnético. Y aquí, entonces, tendríamos la amplitud del campo magnético. ¿Ok? Acá en el centro, la X me va a indicar la dirección en la que se mueve. Si el campo eléctrico y el campo magnético se mueven o la onda se mueve en la dirección Z, entonces se pone KZ menos omega T. Así más que todo para indicar que se mueve en una dirección o en otra. Si se mueve en menos X, entonces ¿cómo quedaría esa expresión? Digamos del campo eléctrico. Alguien que nos ayude. Mariana. Quedaba con un más, digamos, KX más WT porque se sacaba factor común. Correcto. Entonces, esa sería la forma en que se mueve. Aquí entonces expresamos la frecuencia angular también, ¿verdad? Y K es el número de onda, que es igual a 2pi entre lambda, que fue lo que les había explicado la vez anterior. Entonces, esta sería una onda que se está moviendo hacia el eje X negativo. ¿Ok? Campo eléctrico está en el eje Y, campo magnético está en el eje Z. Entonces, por eso, J cruz menos K me tiene que dar en la dirección que va. Por eso también tenemos que tener cuidado con esos signos. Si es un signo negativo o es un signo positivo. El negativo se lo puedo poner tanto al campo magnético como al campo eléctrico. Eso va a depender de ustedes como lo quieran poner. ¿Verdad? Nada más que tenemos que tener en cuenta que el producto cruz, ¿verdad? Que E cruz B me dé la dirección correcta de la onda. Entonces sería en este caso J cruz menos K, J cruz menos K, eso me da menos I. Por eso es por lo que este lleva un negativo. Pero entonces, si hubiera empezado, por ejemplo, en la segunda cresta, hubiera quedado más bien el E menos y el B más. Sí, por eso. Entonces, este menos, ustedes se lo pueden poner aquí o lo pueden poner ahí. Nada más es asegurarse
que ese producto cruz siempre me dé la dirección correcta. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Está claro esto? ¿Sí o no? Ok, aquí tenemos la expresión que habíamos llegado anteriormente de la velocidad de la luz con respecto a la velocidad. Acá lo que están haciendo es que están diciendo que la constante magnética para casi todos los materiales, excepto los ferromagnéticos, la constante magnética es diferente de 1, pero es prácticamente 1 para el resto. Entonces se puede expresar de esa manera. Ok, y ese es el índice de refracción de la luz. O perdón, el índice de refracción de la luz de un material. Ok. ¿Estamos hasta ahí o cómo vamos con esto? Compañeros, que ya son las 5. Profe, yo sí me ocupo retirar ya porque ahorita tengo una clase, entonces. Sí, sí, tranquilo. Más bien por eso es por lo que, digamos, ya estaba, ya estaba cortando un poco. La próxima clase vemos esto, que es la densidad de energía potencial. Y vamos a trabajar entonces ya lo que es el vector de Poynting para terminar estos temas. Nada Está más bien, nos profe. falta eso. Y la próxima terminamos eso e iniciamos la parte de reflexión y reflexión de la luz, naturaleza de la luz. Está bien, profe. Muchas Ok, gracias. ok, Pablo, nos vemos entonces. Adiós. Ok, hasta luego. El resto, Gracias. Sí. ok, ¿se van retirando o tienen Profe, yo alguna tengo una duda? duda, pero ya es fuera del tema. Ya fuera del tema. Ajá. Entonces, ok. Entonces, si quiere, ahorita las vemos. El resto, Yo ya te tengo que ir, profe. Ya el de química ya empezó, como siempre, intenso. ok, ok. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, nos vemos entonces. Hasta luego. Bueno, Eh, luego entonces. ok, hasta luego. Profe, era nada más para saber que, primero, si usted iba a dar física 3, o si usted sabe si va a dar física 3 el otro semestre o no. El otro semestre lo que me pusieron fue como tres teorías de física 1 y una teoría de física 2. Ay, y no sabe en física 3 ¿hay algún profesor que sí esté dando ¿Quiere? clases o así? O sea, que maneja un sistema como el suyo, sí, más o menos. Bueno, si quiere, voy a parar un poco el audio.